tratamos de ser expertos en lo que es el área de investigación y estudios de mercado, cuando realizamos uno de estos, básicamente hacemos 3 estudios y no uno, ¿no? Bien dijiste, en general, los estudios de mercado son un estudio del pasado. Te diría que nosotros utilizamos pasado, presente y futuro, porque de esta manera es que podemos, como decíamos hace un rato, tratar de conceptualizar un producto que verdaderamente es un gran desafío para todos en nuestra industria, que es una industria plurianual, es decir, desde que lo pensamos hasta que existe pasa tiempo, y entonces como pasa tiempo tiene que ser un producto que verdaderamente siga siendo elegido y potente en cuanto a su capacidad de venta en un futuro. Entonces, al momento de conceptualizarlo, empezamos por un estudio de mercado, porque no es una cuestión tan mágica o tan intuitiva cuando uno tiene que poner arriba de un terreno millones de dólares, ¿no? Es muy difícil explicarle a alguien que intuitivamente haga algo cuando arriesgan millones de dólares arriba de un terreno. Entonces, empezamos por el estudio de mercado y decía que sí, un estudio generalmente de mercado de oferta, un estudio hecho sobre la oferta, es un estudio del pasado. Porque cuando nosotros salimos a relevar qué hay en venta en un mercado, lo que hay en venta en ese mercado son productos que fueron conceptualizados hace años atrás, no menos de 2, no menos de 3, si está terminado, porque alguien lo pensó, lo transformó en un proyecto de arquitectura, lo presentó, lo construyó y lo vemos. Entonces, eso es un estudio del pasado cuando haces oferta. Nosotros, aparte de hacer oferta, decimos que hacemos un estudio del presente cuando a ese estudio de oferta le adosamos un estudio de demanda. Y eso es fundamental, porque, y les recomiendo, digamos, que lo tomen por ahí a lo mejor como una práctica al momento de pensar en hacer un proyecto, en conceptualizarlo. El estudio de demanda, que pasa a ser un estudio del presente, se hace sobre las personas, no sobre las propiedades que hay en venta. Y las personas lo que nos van a decir es lo que quieren hoy, por eso es un estudio del presente. Y es muy valioso, porque muchas veces, casi siempre ocurre, que hay oportunidades en el mercado que se ven presentes en ese estudio de demanda y no están presentes en el estudio de oferta. Entonces, en ese estudio de demanda, donde lo que se hace es consultar a la gente con unas determinadas listas que tienen unas determinadas cuestiones de cómo se pregunta, qué queremos que nos respondan, a quién le preguntamos, porque no la podemos hacer en la caja de un supermercado mientras ponen las cosas dentro de una bolsa. Pero cuando hacemos un estudio entonces de demanda, lo que hacemos básicamente es saber qué la gente quiere hoy. Y entonces, en esa instancia que vamos completando la cadena, decimos, tenemos el estudio de oferta que fue el pasado, la de demanda que es el presente, tenemos que trabajar sobre el futuro. Entonces hacemos, para terminar de redondear el estudio, lo que denominamos un estudio de tendencia. Y el estudio de tendencia tiene que ver con que cuando nosotros empecemos a trabajar o empezamos a trabajar sobre un producto, de alguna manera vamos segmentando y perfilando, vamos entendiendo quién va a ser nuestro cliente, y en base a ese cliente que empezamos a identificar, una de las cualidades del cliente es que pertenece casi con seguridad a una generación. Entonces, al entender que pertenece a una generación y saber que todas las generaciones tienen características diferentes, idiosincrasias diferentes, podemos prever en ese estudio de tendencia cómo se va a comportar esas personas según la generación que tienen hacia adelante. Es decir, un ejemplo muy simple
sería yo, aunque no parezca porque ya sin pelo y abuelo, pero soy X, soy un abuelo joven. Entonces, como X, es muy probable que mi generación no quiera ir a un asilo de ancianos. Entonces, si yo voy a conceptualizar un producto para tercera edad y estoy pensando en que mi cliente es generación X, cuando voy haciendo ese estudio de tendencia, digo, ¿cómo se va a comportar un X al momento de dejar de estar activo? Y nosotros entendemos que un X no va a dejar de estar activo y creemos en esta demografía nueva o este demográfico al que llamamos retirados activos. Entonces, un retirado activo es alguien que quizás deje de trabajar con un ritmo importante, pero que no se va a quedar en la mecedora con la frazada en la espalda. Entonces, al momento de conceptualizar, si ya vamos, digamos, en línea hacia este tipo de cliente, el estudio de tendencia va a ser desde el punto sociológico y antropológico sobre ese perfil, sobre ese demográfico, para interpretar en el futuro cómo va a utilizar el producto. Entonces ahí sí, Marce, se termina conjugando el estudio para poder empezar a conceptualizar, ¿no?